haciendo referencia a los clubes y a la economía social. ¿Y por qué nosotros desde la universidad hacemos hincapié en que los clubes forman parte de la economía social y cómo estamos tratando no solamente de difundir esa idea, sino también de agrupar estos conceptos para que todas las entidades que tienen las mismas finalidades y los mismos procedimientos de funcionamiento interno intenten agruparse estratégicamente de alguna manera? Para nosotros, la economía social comprende a las entidades que tienen una gestión democrática, es decir, un asociado, un voto, y que no tienen fines de lucro. El concepto de lucro, digamos, para entenderlo rápidamente, significa lo siguiente. Cuando una entidad, cualquiera que sea, hace una actividad económica durante todo el año, hace un balance, llega al fin de año y suponiendo que tenga un beneficio, un excedente, una utilidad, si esa utilidad va a parar al dueño del capital, digamos, ese es el lucro. Pagado todos los costos, el que puso la inversión se queda con el beneficio, se queda con el lucro. Cuanto más beneficios tenga, evidentemente es el objetivo de la empresa. En las entidades sin fines de lucro, el beneficio no va a parar al capital, sino en el caso de las cooperativas va a parar en función al esfuerzo que realiza el socio. Si es una cooperativa de trabajo, el que más trabajó, el que más fue considerado en el trabajo de acuerdo a la reunión de la asamblea, es el que se le asigna más dinero, pero no se asigna en función del capital, sino en función del esfuerzo. Y en las entidades verdaderas sin fines de lucro, como los clubes, las asociaciones civiles, el beneficio es irrepartible. No se puede repartir el beneficio, sino que tiene que haber una constante reinversión. De ahí que la búsqueda del beneficio es un beneficio social y lo que siempre se dijo, al final es un impuesto a las ganancias diferido en el tiempo, porque el día que un club se disuelva, sus activos van a parar al Estado. Entonces, bueno, es la ganancia o el excedente acumulado con el correr del tiempo y estas entidades que tienen 100 años, digamos, se han ido capitalizando en función de excedentes que los consiguieron en base al esfuerzo, como bien dijo hasta ahora. Entonces, para nosotros, todas esas entidades, las cooperativas que están en la producción, la comercialización, en los servicios, las mutuales que están fundamentalmente en los servicios de salud, de atención a las personas, proveedurías, las cooperadoras, que nosotros poco no las hacemos jugar en todo esto, pero son muy importantes como un espacio de participación ciudadana y de preocuparse para ayudar para el otro y de preocuparse para el crecimiento de la actividad concreta que realiza el Estado. No puede haber cooperadoras sin un ente público al cual se le puede ayudar a cooperar. Es decir, un club no puede tener una cooperadora. Puede tener una fundación, puede tener algo que... Pero la cooperadora tiene que haber un ente público al cual deberíamos cooperar. Y las cooperadoras, la cooperadora más antigua del país se fundó en 1816. Digo esto por la duda que llevamos años con ganas de cooperar. Entonces, si, como decía Rubén, hay 300 clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro en la ciudad de Buenos Aires, contando los grandes también, ¿qué capital social hay? Y también contemos que por cada colegio, que debe haber como 1000, hay una cooperadora donde siempre hay, aunque sea 5 o 6 padres trabajando desinteresadamente, sumemos 1000 colegios, 4 padres, 4000 personas que están preocupados, ¿no? Entonces, hay una cultura de participación y de solidaridad muy importante, y si bien ninguna de estas tiene fines de lucro, y menos las cooperadoras, sí que tienen en cuenta y que resolver cuestiones económicas. Es decir, se plantean objetivos y esos objetivos se llevan adelante en función de esfuerzos que a la larga se materializa en cuánto vale. Entonces, para nosotros, estas entidades forman parte de la economía social, sin contar las asociaciones civiles puras como la asociación de teatro, la asociación de fotógrafos, la asociación de no sé qué, que son las mismas entidades sin fines de lucro. Entonces, son todas estas asociaciones de personas, como dije, no asociaciones de capitales. Eso es lo que había dicho. Y las asociaciones de personas, que son asociaciones democráticas donde un socio tiene un voto,
Mejor dicho, vamos a nombrarlo como corresponde. Un asociado tiene un voto. El asociado pertenece a una asociación, socio pertenece a una sociedad, ¿no? Para ir más o menos tratándonos de separar, aunque realmente en la terminología popular dicen yo soy socio de tal club, digamos, como si fuera una mayor pertenencia. Pero desde el punto de vista semántico debería decirse así. Y son asociaciones de personas los que nosotros tratamos y no asociaciones de capitales, donde un accionista tiene tantos votos en función de las acciones que tiene. Entonces, de ahí que la verdadera democracia económica en la utopía que nosotros quisiéramos llegar a ser, se daría a través de las entidades de la economía social. Entonces, vivimos con la ilusión y esperanzado de generar un país donde la democracia política funcione, pero no la democracia económica, que de alguna manera está reñida con la democracia política. Entonces, esa dualidad en la conducta y en el comportamiento lleva aparejado objetivos claros, ¿no? El lucro, el beneficio, lo mío y no lo nuestro, ¿eh? El tener para ser y no el verdadero ser, que es la valoración que se hace dentro de la sociedad. Entonces, los clubes es una agrupación de personas que se unen para satisfacer, bueno, objetivos deportivos, pueden ser clubes sociales o de tipo cultural. Y se deben organizar como una empresa social, porque hay un objetivo deportivo, un objetivo cultural, un objetivo social, pero para cumplir ese objetivo tiene que cumplirse unas metas y unos objetivos económicos. No es que el objetivo económico sea el más importante, pero en general es lo primero que hay que tener en cuenta para poder llevar adelante el resto de los objetivos. De ahí que la preocupación por lo monetario, por lo económico, es un tema central. Por supuesto que hay muchos bienes que no se computan en ese balance. Si tuviéramos que computar las horas trabajadas por los dirigentes que no cobran, evidentemente debería hacerse inclusive en lo que podría ser un balance social, para que se vean cuánto se ahorra la comunidad en función de un trabajo voluntario no cobrado. Porque si fuese cobrado aparecería en el balance como pérdida y eso debería demostrarse en el sentido del beneficio social que se acarrea. Estamos intentando trabajar en la línea de hacer un balance social para un club, para demostrar todo este tipo de cosas que de alguna manera nunca van a salir en los balances económicos porque no son producto del dinero. El balance económico refleja entrada, salida de dinero, de deuda o de endeudamiento o de crédito, pero no de valores que se asignan. Siempre en las cooperativas decimos un ejemplo claro a donde queremos apuntar. Hay unas cooperativas, o el Club Lanús, que tiene un salón que lo presta para actividades del socio determinadas horas. Bueno, en el balance social debería aparecer el presunto alquiler de ese salón de cuánto saldría, o dicho al revés, cuánto se ahorra la comunidad porque el Club Lanús hace un aporte solidario para no cobrar determinadas horas del uso de sus instalaciones con beneficio social, para una festividad, para el que fuere. Entonces, en ese sentido, el balance económico no está reflejando y de alguna manera no podemos hacer demostraciones de todo esto que estamos diciendo. Pero en última instancia, sea lo que sea, el objetivo económico hay que cumplirlo. Y eso está dado en la participación económica, digamos, de los asociados. En realidad, si nosotros lo pensamos desde un lugar excesivamente teórico, deberíamos decir lo siguiente: ¿qué quiere hacer este grupo de personas asociadas? Quiere hacer esta actividad. Y cuando decimos quiere hacer esta actividad, sobre todo en las cooperadoras, se dice, bueno, esta actividad vale tanto, dividámoslo entre todos. Y uno dice, bueno, yo no puedo pagar. Bueno, entonces paguemos en función de él que puede pagar menos. Entonces, ese es el primer error de la no solidaridad. Creemos ser solidarios cuando vamos y decimos, bueno, pagamos lo que paga el que menos puede y terminamos recaudando lo menos posible. ¿Se entiende la lógica? Cuando lo que debería decirse esto es lo que queremos hacer, ¿cuánto vale? Bueno, aportemos lo que podamos para hacer esto. No nos va a dar una cuota igual.
nos va a dar una cuota posible. Digamos que esta es la media, pero si hay alguien que no llega a la media, algo va a ayudar y alguien puede... Entonces, deberíamos empezar a razonar desde lo grupal en resolver cuestiones económicas que valen tanto y no decir la cuota es de tanto. Esto es fácil decirlo en la universidad, desde este lugar. En la práctica, bueno, es muy complejo y muy difícil. Pero que de alguna manera, si nos empezamos a acostumbrar para resolver cosas muy chiquititas en ese sentido, después viene el aporte voluntario por encima de la cuota, como seguramente habrá en el club. Pero son los asociados destacados que lo hacen, lo deberían hacer con este criterio estratégico, de pensar en que de esa manera lo que vamos a lograr, lo vamos a lograr todo. Y yo que puedo más, también me conviene poner un poco más porque lo voy a lograr, lo vamos a lograr, pero yo me voy a beneficiar con ese logro. Y si no lo logramos, yo no lo voy a tener ese logro, porque estamos en una entidad asociativa donde todos vamos a recibir el beneficio en la misma proporción, porque somos todos socios. Entonces, esto nos permite razonar para el futuro, para encontrar argumentos. Tal vez razonar y tratar de aplicarlos es muy difícil porque entramos en la lógica, en la no lógica de la economía dominante, que es la cuota. Es decir, que desde el punto de vista económico, que pretendemos a estas empresas sociales que tengan una organización eficaz y una gestión eficiente. A veces hay mucha eficiencia en la gestión porque la estructura es ineficaz. Eficacia hacia la organización total de los bienes, de lo que tenemos y de la gestión que se pone en los bienes. Y con la eficacia llegás a los objetivos. El 9 que hace un gol es eficaz, aunque realmente lo único que haga en todo el partido es eso, es eficaz. Pero debemos tener una estructura y una organización eficaz con gente eficiente y capacitada, que sepa distinguir entre lo que es una empresa lucrativa y lo que es una empresa social. Los excedentes, como decía, son destinados a la capitalización permanente, pero esa capitalización debe intentar hacerse en base a lo que resuelven los socios, y decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y que los socios que se vean partícipes de una decisión colectiva, pero que no signifique que vayan a la asamblea y que nunca fueron, que nunca participaron, entonces lo que van a decir son improvisaciones. Y si han participado de toda una gestión, de todo un modelo, evidentemente lo que van a decir van a ser opiniones, que serían ni más ni menos como si fuese un presupuesto participativo de lo que significa la reinversión. Una cosita ahí. ¿Qué? Una aclaración. La asamblea tiene un orden del día, va a decir, no se pueden omitir opiniones si no se basa en el orden del día. Por eso, si no, serían un foro de opiniones y eso sí alteraría la voluntad de la entidad. El orden del día es fijado por la comisión directiva, que es el órgano ejecutivo. La asamblea es el órgano soberano. Entonces, en el orden del día, el punto 1 es la reinversión de los excedentes. ¿Qué hacemos? Sobre la base del balance que teóricamente debía estar listo para que todos los asociados puedan tenerlo en sus domicilios. En general, los balances, digamos, nosotros teníamos unas actividades que eran análisis de balances para no contadores, ¿no? Que significa cómo leer un balance, ¿no? Porque en general, como me pasa a mí con un texto de física, yo no sé si ponerlo así de fórmulas, entonces le pasa a todo el mundo que no está en la rama de actividad esa. Entonces, cuando ve todos los números encolumnados, ¿sí? Todavía le parece mucho más complicado. Pero que de alguna manera la participación del socio le da una idea de hacia dónde va el club y puede opinar. Y generalmente no hay una sola opinión, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a meter en las internas de los clubes que ya conocemos. Un tema importante es la incorporación del trabajo voluntario del asociado, ¿no? El trabajo voluntario es un trabajo que realmente se consigue en función de estructuras asociativas sin fines de lucro. Va a ser muy difícil que las sociedades anónimas deportivas acumulen trabajo de manera desinteresada para un crecimiento de algo. No. Digamos, estos aportes, Luis, ¿cuánta gente hay en las subcomisiones del Club Lanús trabajando desinteresadamente? En el día a día del club hay más de 200 dirigentes.
que trabajan ad honorem en todas las actividades del club. Bueno. Desde fútbol profesional hasta patín, pasando por gimnasia artística, cultura. Bueno. 200 dirigentes que tienen responsabilidades concretas y asignadas unas funciones de un espacio determinado. Sí, con diferente carga horaria, con diferentes responsabilidades, pero sí. Y ninguno cobra. No, ninguno cobra, por supuesto. Entonces, 200 personas. A ver, el trabajo voluntario tiene que ser un trabajo que se cumpla, eficiente. Eficiente en el sentido de que se cumpla el objetivo. Para decir algo, si el club encarga pintar esa pared, a un profesional la van a pintar en 3 horas bien. Si van los voluntarios, la van a pintar bien también, no en 3 horas, sino en 7 horas, pero el costo, digamos, es 0 frente a un costo determinado. Es decir, no porque sea un trabajo voluntario, tiene que ser un trabajo hecho atado con alambre, como decimos popularmente, sino que es el tema de la capacitación en la actividad que le es delegada a esa persona. Y que se siente socio y partícipe de la construcción, ¿no? Porque si la cancha no está pintada, o si el tablero, digamos... Sí, o si el contrato está mal hecho. O si el contrato está mal hecho, sí. De alguna manera, que son aportes profesionales en un sentido, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esas habilidades tienen que ser hechas desde el lugar de la capacitación. Y distingamos el tema de la educación, de la información y de la capacitación. Es necesario la educación a dirigentes, asociados y empleados. Y es necesaria también la capacitación. El concepto de educar viene de orientar, de encaminar, de poner proa en algo, de tener claro una idea, de saber pensar. En valores y en principios, en los valores asociativos, que los hay, en principios asociativos de solidaridad, de participación. Entonces, si uno tiene en claro conceptos teóricos, tienen claro a dónde ir, en la vida, en el club, en la institución, etc. Y esta educación asociativa es bueno que vaya a dirigentes y asociados. Yo recuerdo haber participado de una especie de escuela de capacitación. Curso de capacitación dirigencial. Sí, exactamente. Donde, bueno, cuando fui yo, lo hicieron en la cancha de básquet, digamos. Había un montón de gente. Bueno, eso, digamos, es gratificante, no solamente para el que expone, sino también en función de, acá viene gente que está interesada, ¿no?, en participar. El tema de la capacitación es dar habilidades tecnológicamente hablando. En general decimos que si hay educación sin capacitación, podemos saber pensar, pero no vamos a saber hacer. Pero, ojo, que la sociedad lo que hace es mucha capacitación sin educación, el saber hacer, el ser eficiente, el hacer sin pensar. Hay un dicho de Lelutier que es maravilloso, que siempre lo digo, cuando hace el concurso. Bueno, vamos a hacer el concurso, el que piensa pierde. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Es decir, yo puedo ser muy habilidoso, sé hacer, tengo cronometrado todo, pero no sé al servicio de qué está mi trabajo, no sé a lo que aporta estratégicamente mi trabajo, no sé a cuál proyecto de país está aportando mi saber hacer. Por eso es importante el pensar con el hacer. Y el capacitar, lo que decía, a los empleados, que evidentemente tienen la obligación laboral, porque tienen relación de dependencia con esta estructura asociativa, pero también a los trabajadores voluntarios. Un tema que me parece importante es el tema de la autonomía y de la independencia, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Es decir, tener en cuenta que cualquier contrato que se haga no pierda la soberanía de la asamblea. Muchas veces dicen, bueno, el club hizo un contrato con tal y de esa manera obtenemos garantizado esto. Resulta que el beneficiario del contrato es el que termina manejando el club, de una manera encubierta por terciarizar las cosas, ¿no? Entonces, la soberanía de la asamblea debe ser indiscutida, debe decidir por encima de cualquier acuerdo, que lo debe tener. Acuerdos contractuales debe tener muchísimos, en este caso el Club Lanús. Sí, Jorge, nosotros hay un tema que ponemos siempre en los contratos, que cuando exceden el periodo de
de la comisión directiva que está gestionando, se firma siempre ante referéndum de la asamblea y se trata siempre en la asamblea los temas importantes del club, los contratos importantes y demás, siempre se debaten y se charlan en las asambleas, que es el órgano soberano, que es donde se deciden las cuestiones importantes de la vida del club. Claro. Bueno, es un dato muy importante, para repetirlo, o sea, contrato que trasciende la gestión, evidentemente es sometido a asamblea porque de alguna manera va más allá del compromiso temporal que tienen los dirigentes, ¿no? No lo sabía y gracias por aportar. Y el tema finalmente de la coordinación de los clubes. A ver, los clubes están hechos para competir en una actividad de manera leal y con reglas de juego aplicables para ambos lugares y con un reglamento determinado, de tal manera que la competencia sea posible, 11 contra 11, con tal equipamiento, digamos, no un boxeo donde sube al ring en esta sociedad mercantil alguien de 150 kilos con alguien de 50, y bueno, por más torpe que sea, sabemos quién va a ganar. ¿Por qué? Digamos, que es un poco la lectura que podemos visualizar de eso, de lo que significa el capital frente al individuo. Entonces, aquí los clubes, para competir, necesitan organizarse y coordinar y asociarse con asociaciones. Es decir, en el caso particular, si la Asociación del Fútbol Argentino admite que para entrar a competir en la Liga de Fútbol entran no solamente las asociaciones civiles, sino las cosas, estamos fomentando indirectamente, aunque nosotros no lo querramos, algo que se va a venir, que se va a precipitar. Creo que eso estuvo en discusión y a lo mejor algo podés aportar, Luis, en ese sentido. No, nosotros desde Lanús somos muy claros en cuanto a estos conceptos. La verdad que no estamos de acuerdo en el ingreso a las sociedades anónimas deportivas, exactamente por esta cuestión, porque generan aún más las diferencias que ya son propias del fútbol argentino. Hay 5 equipos grandes, 5 instituciones que tienen ingresos muy diferentes a lo que son los ingresos de los clubes medios como nosotros. Y entendemos que desvirtúan la competencia. Si a un club, no quiero dar nombres propios, pero ya se han gerenciado varios clubes, le inyectan una tonelada de dólares, es fácil armar un plantel. Todos, medianamente, la gente que está en el fútbol sabe armar equipos competitivos, es tarea sencilla. Lo que pasa es que detrás de los contratos de 11 jugadores también hay una institución, también hay una serie de responsabilidades que todos tenemos que llevar adelante y nos parece, más allá del caso propio de Lanús, que ya lo hemos ratificado en la asamblea y demás, como ya comenté, me parece que es injusto competir en esas condiciones y no lo tenemos que permitir bajo ningún punto de vista. O sea que ahora para competir en el fútbol argentino tiene que ser asociaciones civiles. Sí, eso está claro. En el nuevo estatuto de AFA quedó claro. Fuimos varios los clubes que hemos solicitado que esté incorporado en el nuevo estatuto que se ratificó el año pasado. Así que nada, nosotros entendemos que si bien vienen por esto, no les va a ser tarea sencilla. La mayoría de los clubes estamos convencidos y tenemos dirigentes que vamos a defender esa postura y no va a ser fácil llevarnos por delante. Bueno, y finalmente, la última filmina, que es el tema de la preocupación por la comunidad. Es decir, todo esto que escuchamos, que de alguna manera el club es la comunidad, ¿no? El club es una organización de la sociedad, del entorno. Todos los clubes nacieron en un barrio, en un sitio determinado, algunos trascendieron en función de actividades deportivas, pero que de alguna manera todos tienen un origen y un lugar propio que los representa. Entonces hay una preocupación por la comunidad, sobre todo en los clubes de barrio, por el entorno. Y el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad hace al desarrollo del club. O si lo quieren ver a la inversa, también se da. De un espacio social y económicamente cultural con cosas claras, el club va a ser fiel representativo de ello, ¿no? Entonces, uno de los problemas cruciales en la Argentina es la distribución de la riqueza. No es la falta de riqueza, sino la mala distribución. Latinoamérica es el continente más inequitativo del mundo. Entonces, para nosotros, desde un lugar, mirando la renta per cápita de lo que significa en la Argentina, se agudizaría
las diferenciaciones económicas, que agudizaría las diferenciaciones sociales, que agudizaría las diferencias educativas, porque la gente que con más recursos se va no a apropiar de la educación, sino que va a acceder a niveles educativos pagando, digamos, que por más que la educación pública en Argentina sea gratuita, va a ser difícil que esta educación pública tenga los mismos niveles que si se le inyectan millones de dinero a un espacio educativo determinado. Entonces, lo que en la Argentina fue la nivelación social a través de la educación, eso ya quedó de lado. Bueno, no dejemos que la desnivelación social continúe si los clubes están en manos de sociedades anónimas. El Club Lanús nos sirve también como un ejemplo interesante en este sentido. Lanús es el distrito, es el partido con casi la menor renta per cápita de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay una institución que representa a esa entidad, pero está por encima de los niveles económicos de ese espacio comparado con los clubes del entorno y de clubes donde hay rentas per cápita más altas. Pero ojo, en donde hay rentas per cápita más altas están esos clubes privados cerrados que de alguna manera dejan el espacio marginal para este tipo de entidades. La violencia no es producto de la pobreza, sino es producto de la desigualdad. Entonces, querramos nosotros construir una sociedad más equitativa, empecemos por lo económico, digamos, que es el espacio a repartir. Y de ahí vendrá lo social y de ahí vendrá lo cultural.